Good morning. Buenos días. What a beautiful song we just sung. Qué hermosa canción que acabamos de cantar. When the race is done, we'll still say that it is not I, but Christ. If that doesn't get you riled up for the message, I don't know what will. Hermanos, qué hermosa canción acabamos de cantar ahorita, ¿verdad? Dice que cuando la carrera se acabe, vamos a seguir repitiendo, no fue nosotros, sino fue en Cristo. Si eso no nos motiva, no sé qué nos va a motivar, pero qué hermoso poder ver que nuestro Redentor es fiel. It's awesome to see that our Redeemer is faithful. He is faithful all the time. Él es fiel. So this morning we welcome you. Le damos una bienvenida esta mañana. Once again, una vez más, for those also watching us via Facebook Live or YouTube. Y también una bienvenida a aquellos que nos están viendo en Facebook en vivo o en el YouTube en vivo también. So le damos gracias a Dios esta mañana por estar aquí. So we praise the Lord this morning for being here. So go to Acts chapter 19. Váyanse a Hechos capítulo 19. Your sermon notes, las notas de sermón, por favor véanlas. Look at them. They're going to be in English and in Spanish, I believe. Van a estar en inglés y en español. This will help you kind of follow the sermon and answer some questions. Esto les va a ayudar a poder seguir el sermón y contestar unas preguntas ahí, and so that you can actually take a deeper look at home as you study the Word of God. Y es para que puedas también tomar notas y tomar un poquito más profundo el texto que están viendo aquí. Our goal is to preach the Word of God in an expository way so that you can see what God is saying in this text. La meta de nosotros es predicar la palabra de Dios, la verdad de Dios, y exponer la palabra expositivamente para que puedan ver lo que Dios está diciendo en su palabra. And so that is what we try to preach and teach. Eso es lo que tratamos de predicar y enseñar. And so, go with me to Acts chapter 19. Vayan conmigo a Hechos 19. Now, I'm going to kind of just go and do a background on everything that we've looked at in this chapter. Voy a dar un resumen de todo lo que hemos visto en este capítulo 19. We continue to study the book of Acts. Continuamos a estudiar este libro de Hechos. So Paul started his third missionary trip. If you recall, Pablo comenzó su tercer viaje misionero. Paul wanted to go back to Ephesus. Él quería ir, Pablo quería ir para atrás a Éfeso. There was a port city in the province of Asia. Era una ciudad que estaba en un puerto, en un puerto en la provincia de Asia. And so he had previously gotten there, but it was a very short trip. He didn't really get to do much. Él había previamente estado ahí, pero no alcanzó a hacer mucho. So now this time he goes in there for a longer period of time, y esta vez se planta ahí por un periodo más largo. He went there to strengthen the believers and get the church going. Él fue aquí a Éfeso a poder a fortalecer a los creyentes y comenzar a mover a la iglesia. And so here we see that he spent 3 months there in the synagogues. Ahí podemos ver que estuvo en la sinagoga con los judíos, with the Jews, for about 3 months, por unos 3 meses, preaching boldly to the Jews, predicando valientemente a los judíos. But the Jews, as always, there was a routine that Paul had kind of went through. Their hearts got hardened, and he left and he went to preach to the Gentiles. Y como era algo común, Pablo comenzaba en la sinagoga predicando a los judíos, pero después los corazones de los judíos se endurecían, y después, como rutina de Pablo, se iba a predicar a los gentiles. And so he centered his ministry in speaking there in the school of Tyrannus. Ahí se puso él a predicar en una escuela. He rented it, la rentó ahí, se puso ahí a predicar a una escuela privada que había ahí en esa ciudad. He went there and preached and used this private school to preach, and so that he can teach about Jesus and the kingdom of God, para poder enseñar del Cristo y del reino de Dios. Verse 10, look at what it says. Mira lo que nos dice el versículo 10. It says this continued for 2 years, so that all the residents of Asia heard the word of the Lord, both Jews and Greeks. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos
Los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. And so this morning, I want you to have this question in the back of your mind as we're going through this sermon, so that we can really understand what is happening here and what is happening in our own generation and our own lives as we walk in this world. Y quiero que vean esta pregunta. Quiero que oigan esta pregunta que les voy a decir. Esto les va a ayudar, que la pongan en su mente mientras que estamos viendo este sermón, para que puedan ustedes entender un poco lo que está pasando aquí y lo que ha pasado en esta era, en este mundo, ahorita lo que está pasando en este mundo. And here's the question that'll help you understand the sermon. Y esta es una pregunta que te va a ayudar a entender el sermón o lo que está diciendo Dios, or whatever God is trying to tell us. Are you living in the power of God? ¿Estás viviendo en el poder de Dios? ¿Es el poder de Dios que está moviendo tu vida? Is it the power of God that is actually motivating you and moving your life? ¿Es el poder de Dios que te está motivando actualmente y está motivándote y moviéndote vivir tu vida? Paul went on doing extraordinary miracles, as we see here. Pablo fue y hizo unos milagros extraordinarios, unos milagros grandes. He did some incredible ministries. God had mercy on Ephesus. Dios tuvo misericordia en Éfesos. He had great mercy there. Many miracles were made by the authority of God, for the word of God to have authority. Estos milagros se hicieron para que la palabra de Dios tuviera autoridad. What were the purpose of the miracles? ¿Qué era el propósito de los milagros? Not to bring glory to the man, but to bring glory to God and to have authority to what Paul was preaching of the word of God. They didn't have this book. Los milagros tenían un propósito. Los milagros no eran para darle la luz al hombre, sino era para darle gloria a Dios y autoridad a la palabra que Pablo predicaba. The miracles performed in Ephesus also attracted many people that wanted to have that type of power. Y lo que pasaba con estos milagros y esta tensión es que había mucha gente allí que estaban atraídos a estos milagros y ellos querían tener ese tipo de poder. Christianity can have its benefits today. Hoy en día la cristianidad puede tener sus beneficios. And so many people have the wrong reasons to follow Christianity. Todavía aún hay gente que tiene intenciones incorrectas para seguir la cristianidad, por los beneficios que trae, the benefits that it can bring, the attention that it can bring, la atención que te puede traer. We see people in this time, vemos gente en este tiempo, that they wanted that to perform these, but they didn't want it to be the power of God, pero no querían que fuera la fuerza de Dios. Querían hacer estos milagros, pero no tenían la fuerza de Dios. Había gente ahí que hacía milagros, había gente que hacía magos y había ahí mucho pagano, muchos demonios, ¿verdad? Y gente que usaba al diablo, ¿verdad? Había sectas o ocultos, ¿verdad? Así se dice, ocultos. Lo oculto. Y tenían poder, pero no el poder de Dios que traía Pablo. Y dijeron, wow, esta gente era tenía muchas supersticiones, adoraban a muchos diferentes dioses, adoraban a muchos diferentes poderes, los poderes oscuros, satánicos. Y había poder, pero vieron el poder que traía Pablo, el poder de Dios, y querían eso, ese tipo de poder. You see, there was people there in Ephesus that were in the occult, that had there were witches or magic and demonic magic, and they were pagan traditions, and they worshipped idols and all these type of things. And they had power. They had power. These black magic or whatever you want to call it, they had all these different powers, except when they saw Paul, they were like, they didn't have the power of God. They wanted that type of power. They wanted that type of strength.
They wanted to have that power. And so there's a big difference between the power of God working through Paul and the failure of those who perform religious rituals, like those Jewish people that were doing exorcisms. Remember, we talked about that last week, ¿verdad? Hay una diferencia grande en el poder de Dios trabajando por el apóstol Pablo y los fracasos de la gente que hace rituales y cosas religiosas como esos judíos de los que vimos la semana pasada, que estaban tratando de exorcizar gente. Estaban tratando de sacar demonios. Many people, whether you're Baptist or whatever denomination you are, living the Christian life is nothing but a tradition to them. Church is nothing but a religious ritual, and there's a great danger in that, because many of us, or many of them, are blinded and they don't see that. And we saw this because in 2 Timothy chapter 3, the Apostle Paul warns us. It says that in the last days, there's going to be a lot of people having the appearance of godliness, but denying its power. Y lo que pasa, hermanos, es que si eres bautista o cualquier denominacional que tengas en tu cristianidad, mucha gente vive la vida cristiana como una tradición, como un rito. No es nada más que una religión y un rito, y hay un gran peligro en eso, porque muchos están ciegos y no ven su error. Por eso el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 dice que en los últimos días había mucha gente con la apariencia de piedad, pero no tienen el poder de Dios, o rechazan el poder de Dios. Es algo que vemos en la Biblia, hermanos. Jesus also warns us about this. Cristo también nos advierte de esto. Vayan conmigo rápidamente a Lucas 7. Go with me real quick to Luke chapter 7. Verses 22 to 23, versículos 22 al 23. Jesus says, Jesus is there, ¿verdad? Ahí está nuestro Señor Jesucristo hablando. And what is he saying? ¿Qué es lo que nos estás diciendo? There's going to be blind people that need to receive sight. Va a haber gente ciega que va a necesitar ser abierto. Los ojos van a necesitar ser abiertos. Jesus said that in the last days, dice también nuestro Señor Jesucristo aquí, en los últimos días, ¿qué va a pasar? Many will come to me, muchos van a venir a mí. ¿Y qué van a decir? Señor, Señor, and they're going to say, Lord, oh Lord. And what is he going to say? ¿Qué va a decir Cristo? Depártate de mí, porque ¿qué? No los conocí. I did not know them. Many are going to come thinking that they've done miracles and that they've done all this in the name of Jesus. Muchos van a venir que han hecho milagros y han hecho cosas en el nombre de Cristo. But we also know that Jesus says, go tell what you have seen and heard. The blind receive sight, the lame walk, lepers are cleansed, and the deaf hear, and the dead are raised up. The poor have good news. Y respondió Jesús y les dijo también, ir a hacer sobre a Juan y que habéis visto, ve, diles lo que has visto y lo que has oído. Los ciegos vienen, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado el evangelio. It is God and only God that will open our eyes. Es Dios y solamente Dios el que nos va a abrir los ojos, porque estamos ciegos. We're blind. And we can blindly follow religion and denomination and tradition and rituals. Y el problema es de que podemos ciegamente seguir la religión, la dominación, la tradición y los ritos. Ese es el peligro. Ese es el peligro. That is the danger that we have, en el que estamos ahorita, hermanos. It's one of those things that Paul in 2 Corinthians tells us, 13:5, and 2 Corintios 13:5. Pablo nos dice, examine yourselves that you are in the faith. Nos dice, examinarte a ti mismo que estás, ¿qué? En la fe. Al menos que repruebes, right? Unless you fail the test, que repruebes la prueba. He's saying, examine yourself that you might be in the faith. Look
at your life. Mira a tu vida, examínate. You see, well, you don't know my life, or you don't know my heart. Mucha gente se esconde. No conoces mi vida, no conoces mi corazón. No, but Jesus said, you will be known by your fruits. No, pero Cristo dijo, los conocerán, ¿por qué? Sus frutos. Don't tell me you're living a holy life when your life does not look anything like Christ's holiness. No me digas que estás viviendo una vida santa cuando tu vida no se parece nada a la vida de Cristo, que es santo. Examine yourself. Examínate. You see, for us Christians, para nosotros los cristianos, los creyentes, really the ones that are believers, we have this, tenemos esto. When we examine ourselves and our life perhaps is not the way it should be going, we have this. We can repent, we can confess, and He is faithful to forgive us and put us back into the right path. We humble ourselves, we submit ourselves to God, and He will persevere us to the end. That is the difference between a believer and an unbeliever. ¿Verdad? La cosa como creyentes, hermanos, que nosotros tenemos algo, como creyentes, es de que podemos sin miedo examinar nuestras vidas y ver si quizás no está viendo nuestra vida como se debe de ver o como es Cristo. Tenemos esto, hermanos, que si de verdad nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Dios es fiel para perdonarnos y ponernos para atrás en el camino que debemos de estar, y Él nos va a perseverar hasta el fin. Pero tenemos que tener humildad y someternos a Dios. Esa es la diferencia de un incrédulo a un creyente. You see, a believer can look a little messy, and an unbeliever can look religious and good. But apart from God, you can do nothing, and it is only Jesus Christ that can give you salvation. Amén. ¿Ves? Esa es la diferencia. Puede haber un creyente que se mira su vida un poquito media feíta en veces, y un incrédulo que se mira su vida moralmente perfecta y religioso, pero está perdido, porque aparte de Dios no puedes hacer nada, y es solo Cristo Jesús el que te puede dar la salvación. You will know by how you respond to sin. Vas a saber cómo respondes al pecado, te va a decir mucho de tu vida. If you respond to your sin with excuses, you have a problem. Si respondes a tu pecado con puras excusas, tienes un problema. But when you respond to sin with shame and humility, knowing that it is only that you are needy of Christ, you are needy of Him to walk this life, that apart from Him, no one can do it but Christ only, then we're cooking. We're heading in the right direction. Si te confrontan con tu pecado, hermanos, y todo lo que tienes es excusas, entonces hay algo muy mal, hay una bandera roja, ten cuidado. Pero si te confrontan con tu pecado y te das cuenta que estás mal, que has pecado con Dios, y te sometes y vienes humillado al Señor, sabiendo que Dios es el único, que Cristo es el único que necesitas, que te puede dar eso que necesitas para vivir tu vida, entonces vas en el camino correcto. But if you always are defensive and make excuses for your sin, then you're in love with your sin and not with your Savior. Not with the Savior, Jesus Christ. And you have a problem. And you need to get right with the Lord, because on that day, if you don't clear that up, you will be eternally separated from God. Y te digo algo, si te confrontan con tu pecado y todo lo que haces es te pones defenso, pones a defender tu pecado, haces excusas para tu pecado, quiere decir que estás más enamorado de tu pecado que del Salvador que clamas tener. Amas más a tu pecado que a Dios, haces más excusas para tu pecado, defendes más a tu pecado que al que clama ser tu Salvador. Y si no te arrepientes, y si no ves eso, vas a estar enfrente ese día. Y si no tienes esa relación con Dios, separado de Dios estarás. No importa lo que digas, lo que confieses, digas que confieses. You see, it doesn't matter what you confess. What matters is, have you been regenerated?
Because James tells us very clearly, oh, you believe. Well, you can say you believe. But James says, well, that is good. Even the demons believe and tremble. Does that believe, is the matter of does that believe, has that belief changed your life? Does it change the way you live? Who do you serve? Do you serve yourself or do you serve the mighty King Jesus? Y aquí está la cosa, hermanos, es de que muchas veces vemos que defendemos más el pecado, amamos más el pecado, hacemos más excusas para el pecado que a nuestro Salvador. Y ahí está una banderita bien advertente. Ten cuidado. Porque ahí está el problema, vas a estar un día enfrente de Dios y si no estás bien con Dios, entonces va a haber un problema grave, una separación grave, porque la pregunta no es qué es lo que crees, puedes decir que crees en Dios, puedes confesar a Dios, pero si tu vida no refleja eso, ¿qué te hace bueno creer sin ser cambiado y regenerado? ¿Qué dice Santiago? ¿Crees? Es bueno, haces bien. Hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿de qué te sirve creer? Los demonios también creen. ¿Qué te sirve creer si no has sido transformado, cambiado, regenerado en Cristo Jesús? Esa es la cosa, hermanos. We see here in verse 13 through 17 in Acts. Vámonos a Hechos 19, Acts 19, 13 to 17. Which we see these 7 guys trying to do exorcisms and cast out demons by using Jesus' name like if it's a magical formula. Again, this goes back to what I'm talking about right now. We have a confession of salvation like if it's a magical I believe in Jesus' name and you think you're saved, but God says, Jesus said, why do you call me Lord and you don't do what I say? There's no obedience in your life. You are purchased. You are bought with a price. You're no longer your own. Now you belong to Jesus and you live for Jesus and you look like your master. Y aquí vemos también, hermanos, que estos 7 judíos trataron de sacar demonios usando el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, usándolo como una fórmula mágica. Y ese es el problema, ese es mi punto, lo que digo. Usamos el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo estoy salvo, pero tu vida no parece nada como a Cristo. ¿De qué te sirve? No es una fórmula mágica donde dices, en el nombre de Cristo ya estoy salvo. Tu vida tiene que estar regenerada, cambiada. Dice Cristo, ¿para qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que digo, no hay obediencia en tu vida. No te has sometido al Señor. ¿De qué te sirve creer? These 7 guys went and used Jesus' name like a formula. Estos 7 hombres usaron el nombre de Cristo como una fórmula mágica, using words as if it was magical powers, usando estas palabras como si eran unas palabras mágicas. Like in Harry Potter, right? A bunch of formulas, right? Como en esa película Harry Potter, ¿verdad? Que usan puras fórmulas mágicas. That is not the Jesus of the Bible. That is not the God of the Bible. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Cristo de la Biblia. It doesn't work that way. No trabaja así, hermanos. They use these words in Jesus' name very lightly. Usan estas palabras en el nombre de Cristo. Lo usan muy a la ligera. This is a common practice in the occult and in the cults, but also in many misguided, ignorant Christians today. Estas acciones son muy comunes en el oculto, ¿verdad? En el oculto, los que andan en las sectas. En las sectas. Pero también es bien común en los creyentes ignorantes que están muy mal guiados. Y lo usan también ellos hoy en día. Andan ahí, mira este Mercedes, en el nombre de Cristo lo clamo, amén. You see these Christians, these ignorant Christians coming and saying, in the name of Jesus I claim this new Mercedes, amen. En el nombre de Cristo clamo este trabajo, me lo vas a traer, Señor, que me van a pagar más. In the name of Jesus I bring you this, I claim this job that's going to pay me more, I claim it in the name of Jesus. Jesus is not a genie, let me tell you that right now. He didn't come to make your best life here. He came to make sure that you have your best life in eternity forever, not in this temporary place. Hallelujah.
He made sure that you will have eternal life with Him. That is why He came to this world, to give you peace for eternity, not temporary peace, but eternal peace in Jesus Christ. Y ya te digo algo, Cristo no es un genio, un genie que puedes traer un genio que te va a andar haciendo cosas. Cristo no vino para ser tu genio, darte tus deseos aquí en este mundo, en este tiempo. Cristo vino a darte salvación eterna. Él vino para darte vida eterna para siempre con Él. Él vino para darte paz y vida para siempre, hermanos. Can God bless you in this world? Absolutely, I'm not saying that He can. ¿Dios te puede bendecir en este tiempo, en este mundo? Absolutamente sí, no estoy diciendo que no. But your peace is not based on what He does for you or what He doesn't do for you. Your peace is based on His grace is sufficient. Tu paz puede hacer Él y te puede bendecir. Y qué padre, disfruta de sus bendiciones. Úsalas para el reino de Dios. Pero Él vino aquí para darte paz y vida eterna. Él vino para darte paz aquí, en este mundo. ¿Verdad? No vino para nada más. These guys was failures that came. Nosotros vivimos, hermanos, en estas fracasas, ¿verdad? Estos hombres fueron fracasados tratando de usar el nombre de Cristo. Pero acuérdense que Cristo, nuestra salvación no es basada en cómo Él nos trate a nosotros o si nos da bueno o nos da malo. Tu vida y tu salvación no tiene nada que ver con tus circunstancias o tu situación. Tu vida tiene que ver y tu paz tiene que ver que su gracia es suficiente, hermanos. Amén. Y estos hombres fracasaron. And these guys were failures. Trataron de sacar demonios en el nombre de Cristo y este demonio salió, los golpeó y los dejó sin ropa y humillados. And these guys failed and they tried to exorcise, these 7 guys tried to exorcise this man from his demons, and what ended up happening? They ended up being failures, humiliated. They were beat up and left without clothes. Listen, I want you to understand something this morning. Quiero que entiendan algo esta mañana. Spiritual warfare is a reality in life. Quiero que entiendan ellos y escuchen esto, hermanos. La guerra espiritual es una realidad en esta vida, hermanos. What is happening in the world right now has nothing to do with politics and everything to do with good and evil. With God working out His plan and Satan trying to defeat God's people and discourage God's people. Lo que está pasando ahorita en este mundo, ahorita lo que estamos viendo, no tiene nada que ver con la política, hermanos. Dejen eso. Tiene que ver con lo bueno y lo malo. Tiene que ver con Dios realizando su plan y Satanás tratando de tratar de desmayar a la gente de Dios. Tratando de hacerlos que se caigan a la gente de Dios, tratando de distraer a la gente de Dios. We cannot see the demons per se. Sometimes they can manifest themselves, but we don't see them per se in their physical need. Los demonios no los podemos ver en su ser, sí se pueden manifestar en alguien o algo. But they're around us. Let me tell you, even though you can't see them, they are around us and they are involved in the world conflict that we see today. They're even around us here in this place. Los demonios, aunque no nos podemos ver, hermanos, quiero que sepan, están alrededor de nosotros. Están involucrados en el conflicto del mundo e incluso están aquí. No ustedes. Pero no los ven, pero aquí anda. You don't see them, but they're around. You think that the devil doesn't come into the church? Oh yeah, he's here. ¿No crees que el diablo no entra a este edificio o a las iglesias? Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? They're out there. Están ahí, hermanos. Look at if you look at Daniel, si miras a Daniel, en el profeta Daniel en
capítulo 10, comenzando el versículo 10 al 13. If you go to the prophet Daniel, chapter 10, verses 10 to 13, check what happens there. Checa lo que está pasando ahí. The angel comes with a message for Daniel to answer his prayer. Viene un ángel a Daniel a contestarle su oración. ¿Y qué dice? Me dilaté 21 días porque I delayed 21 days. Why? Because the prince of Persia held me. Porque el príncipe de Persia me ocupó, me agarró, no me dejaba ir. Pero ¿qué dice? But what does he say? He says, then God sent Michael the angel. ¿Qué dice? Entonces Dios mandó ¿a quién? A Miguel el ángel, Miguel, to help me, para mandarme socorro. Satan might have demons, but God also has his army. Pero Dios también tiene su ejército, hermanos. And you know what the funny part is? That God doesn't even need the angels. He doesn't need anything. He can do it himself. But that's just who he is. Y lo chistoso o lo interesante es de que Dios ni necesita a sus ángeles para redotarlo, pero así es como es su carácter, así es como Él lo quiso. God is all powerful. Dios es todopoderoso. God existed before the angels existed. He's the Alpha, the Omega, the beginning and the end. He's always existed. The angels have a time when they were created. God doesn't. Acuérdense, hermanos, que Dios es el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Nunca fue creado Él. Los ángeles sí tienen un día cuando fueron creados. El diablo tiene un día cuando fue creado. Dios no. Dios no. Our adversary, the devil, en nuestro enemigo, el diablo, he's called the prince of power in the air in Ephesians 2:2. En Efesios 2:2, el diablo, el Satanás, le dicen que es el príncipe del aire. They call him prince, es el príncipe. Se le llama príncipe, the God of this world, Ephesians, 2 Corinthians 4:4, 2 Corintios 4:4, que le dicen ahí, el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, es Satanás. Esos son los nombres de Satanás. He has blinded the minds of the unbeliever, que dice que hace este Dios de este siglo, ciega los ojos de los incrédulos para que no vean. 1 Peter 5:8, Primera de Pedro 5:8 dice, he prowls like a roaring lion seeking to who he may devour. Dice Primera de Pedro 5:8, dice que es un león, anda como un león rugiente, viendo a quién va a devorar, va a hacer los garras. Ephesians 6 and Ephesians 6, Paul is very direct about the spiritual warfare. En verse 12, en Efesios capítulo 6, Pablo es bien claro y directo en el versículo 12 de la guerra espiritual, the spiritual warfare. He says, our struggle is not against flesh and blood, but against rulers, against the powers, against the world, the forces of darkness, against spiritual forces of wickedness in heavenly places. ¿Qué nos dice ahí Pablo en Efesios 6:12, verdad? Dice que la guerra no es entre carne y sangre, sino es entre los principales, en contra de los poderes, las fuerzas en las tinieblas, en la oscuridad, en contra de las fuerzas espirituales malas en los lugares donde celestiales. Andan en todas partes. Second Corinthians 11:4, 2 Corintios 11:12. You got to understand too that Satan is it's a supernatural being, and that he has disguised himself as an angel of light. Dice ahí en 2 Corintios 11:14 que Satanás es un ser humano supernatural que se esconde y se disfraza como el ángel de la luz, como pastores, como ángeles, Por eso, si no traes tu espada, no vas a saber la diferencia. Si eres ignorante en las escrituras, te van a hacer garras. Te van a hacer garras. You see, he comes disguised as an angel of light. It could be pastors, it could be good people, beautiful beings, beautiful things. And if you do not have your sword and not know the word, you're ignorant to the word of God, you are going to be dismantled. You're going to be defeated. You're not even going to know what's got you.
That's why so many people follow blindly these cults. Por eso mucha gente ciegamente sigue las sectas. You got to know the Word of God. And furthermore, you got to submit to the Word of God. That is what has the power, not knowing the Word, but submitting to the Word. Y lo que tiene poder, hermanos, no nomás es conocer la palabra, pero no nomás conocer la palabra, aquí viene el poder, someterte a la palabra de Dios. Ahí está todo el poder. Listen, Satan is a real being. Satanás es una persona real, hermanos. Es un ser verdadero. And he has an army, y tiene un ejército. He has the fallen angels, tiene a ángeles caídos. He has the demons, tiene demonios. They all follow him, todos lo siguen. He has organized them in ranks. That's how he organizes them. He puts them in ranks. Y los organiza en rangos. ¿Ranos? Rangos. Dios hace lo mismo con sus ángeles, también tienen. God does the same thing with his angels. Well, he copied God anyway. Él se copió de Dios. God has different angels for different purposes. Dios tiene diferentes ángeles para diferentes propósitos. He has put them all together, and they actively seek to take over the rule of God. Y ellos activamente, todos estos demonios y Satanás tratan de llevarse y tumbar a Dios del trono. Not only the lives of us, no nomás las vidas de nosotros, but the lives of the universe and the universe, sino las vidas de todos los en el universo. Let me tell you something. If you face him today with your ability, forget about it. Si tú vas y confrontas a Satanás con tus propias habilidades, olvídate. Como dice, olvídate y tómate una Pepsi o Coca, no sé qué les guste. Coca mexicana preferible, tiene azúcar verdadera. You're not going to do it. No lo vas a hacer. You should be afraid. Debes de temer. No human is smart enough or powerful enough to confront Satan and the legion of demons. Ni un ser humano es suficiente inteligente o poderoso para poder tumbar a las fuerzas de Satanás. No puedes. However, no Christian ever faces Satan or demons alone. Pero ningún cristiano, ningún creyente confronta a Satanás o a un demonio solo, hermanos. For the believer, Satan's going to want to intimidate you. The demons are going to bother you. Paul himself had a demon bothering him. Para ti, para el creyente, los demonios van a tratar de molestarte. Pablo mismo tenía un demonio que lo molestaba. Va a tratar de estar molestándote, intimidarte, desanimarte. He's going to try to discourage you. But all you have to remember is that the Lord Jesus Christ is always standing with you, believer. Amen. Pero todo lo que tienes que hacer es acordarte que siempre el Señor Jesucristo está en tu lado, hermanos. Está en tu lado. The Apostle John said this. El apóstol Juan dijo esto. You are from God, little children. Que dice, son de Dios, hijos chicos, mis hijos, niños, ¿verdad? And have overcome, y han tenido victoria. Because, why? ¿Por qué han tenido victoria? Because he who is in you is greater than he who is in the world. ¿Por qué? Porque aquel que está dentro de ti es más grande que aquel que está en el mundo, hermanos. Y dice, pequeñitos, los ve como niños, sus hijos. Aunque estás chiquito, pequeñito, eres mijito, no se te olvide que el que está dentro de ti, ¿no? Que el diablo ve un niño ahí, y ¿qué haces cuando ves un niño y eres malo? Pues le voy a robar. ¿Qué dice el dicho? Le robas dulce al bebito, es más fácil robarle dulce a un niño, ¿verdad? No está defensivo. Pero Dios está recordando que pareces así defensivo un niño. Acuérdate que el que está dentro de ti es más grande que aquel que está en el mundo.
That's why he uses this analogy as well to just show us that we're nothing but little children in his care. It's just like that saying, it's easier than it's easy. It's like taking candy from a baby, because a baby is defenseless. If a child is defensive, it's easier to rob them. But God is saying, no matter, my little children, you are my little children. Remember that even though you might look like easy prey, remember that he who is in you is greater than that is in the world, than he that is in the world. Praise the Lord. Gloria a Dios, hermanos. Now, what about unbelievers? ¿Qué pasó con los que no son creyentes? John 10:28. Vamos a Juan 10:28. El más antecito de Hechos, right before Acts. If you are not a believer this morning, you don't have to fear Satan. Si eres un creyente esta mañana, no necesitas temerle al diablo. You should fear him, but not eternally. Debes de temerlo, pero no eternamente. This is what John says. Esto es lo que dice Juan. Esto es lo que dice. I'm sorry, what am I doing? It's Mateo. Mateo 28. Mateo 10:28. Matthew 10:28, Mateo 10:28. Let me clear that up. Matthew 10:28. The next verse is John. El segundo versículo era Juan. So, look at what it says. Matthew 10:28. Mateo 10:28 dice eso. And do not fear those who kill the body, unbelievers, but cannot kill the soul. Rather fear he who can destroy both soul and body in hell. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Revelation 20, Apocalipsis 20, tells us of the throne of judgment. Nos dice del trono del juicio. Va a haber un trono de juicio. Let me tell you something, unbeliever, el incrédulo. No te distraigas teméndole al diablo, porque el diablo no es el que te va a juzgar, el diablo no es el que te va a dar tu castigo, el diablo no es el que tienes que temer, sino teme la ira de Dios. Dios es el que tiene control de tu alma, Dios es el que tiene control si te vas al cielo o te vas al infierno, Dios es el que tiene el control de todo. Y en veces lo que pasa, que te distraen y le tienes más miedo al diablo que a Dios, porque quieren pintar un retrato de Dios que no es cierto, que no es de la Biblia. Quieren pintar un retrato de Dios porque se han hecho ellos un Dios de su imaginación, un Dios que no es bíblico. Un Dios que, Él no podrá mandar gente al infierno. Él es un Dios bueno. Él seguramente es muy bueno Él. ¿Y cómo va a mandar gente al infierno? Dios está bien con esto. No, nos dice la Biblia que Dios está enojado hoy día. Está enojado con el pecado y el pecador. Dice que la ira de Dios está bajo de todos los incrédulos, todos los pecadores. Y por eso advertimos, arrepiéntete, ven a Él. El mismo que estás bajo su ira, ese es el mismo que puedes venir a su consuelo, a que sea tu refugio y que te salve de la propia ira de Dios. Ven a Él, ven a Él. You see, the problem is that God, today for the world, God, we've made up a God of our own imagination. This world has their own God. They've made a figment of their imagination to make them fit their brain, their lives, their passions. And they put this God that is not of the Bible out there, and you're worshiping this God that says that He's nice. He's a nice God. He would never send people to hell. God wouldn't do this. God is okay with that. God is okay with this. God loves us all. But see, the truth is that the wrath of God is before all the unbelievers. The truth of the matter is that God is angry right now. He is angry at the sin. He is angry at the sinners.
The truth of the matter is that there is judgment, and God is just, and He will judge, and He will punish. But the same God that has a wrath on you is the same God that sends salvation. So I plead with you, repent and come and seek God, because He can save you from His own wrath. There is hope. Hay esperanza en Dios, hermanos. The Christian has nothing to fear because of God's perfect love. He casts all fear. Y los cristianos no tenemos que temer nada porque el amor perfecto de Dios saca todo temor de nosotros. 1 John 4:18, primera de Juan 4:18. How do we respond to this warfare? ¿Cómo respondemos a esta guerra, hermanos? Well, here it is, bien claro, aquí está, Christian, para el cristiano, estoy hablando para el creyente, I'm talking to the Christian, I'm talking to the believer. You must never allowed to be intimidated by Satan, or if there is a manifestation of Satan, because that could happen. Nunca debes de dejarte ser intimidado por el diablo. Aunque haya una manifestación dramática que puede pasar, no seas intimidado. James 4:7, Santiago capítulo 4 versículo 7. Here's the key, it's very short, es bien corto, aquí está la clave. This gives us direction, aquí nos da dirección. James chapter 4 verse 7, Santiago capítulo 4 versículo 7. Submit therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Is it soon? 4:7. Santiago 4:7. Dice: somete entonces por a Dios, resiste el diablo y él irá de ti. Huirá de ti. And so it's not resisting the devil that gives you the power. No es resistir el diablo el que te da el poder. The submitting to God is what gives you the power. El someterte a Dios es el que te da el poder. When you submit yourself to obey God, you are resisting the devil in itself. Cuando tú te sometes y obedeces a Dios, en eso mismo estás resistiendo al diablo. And when you do that, y cuando haces eso, the enemy will flee. El enemigo huirá. Se va. And if you try to resist the devil without submitting to God, it's very dangerous. Y si tú tratas de resistir al diablo sin Dios, someterte a Dios, eso es sumamente peligroso. And I want to warn you that there's also just a keynote here on Acts, nomás una nota clave aquí en Hechos, with these 7 men, con estos 7 hombres que andaban ahí tratando de sacar demonios, these 7 men that were trying to take out demons. I want to tell you and I want to warn you that there is no biblical passages which command us or direct believers to go out chasing demons like vampires in the movies. No biblical text. Y quiero que sepan también, y les doy una advertencia, hermanos, aquí viendo a estos hombres que estaban en Hechos capítulo 19 sacando demonios, no hay ningún texto bíblico, no hay ninguna dirección bíblica que nos diga o nos dirija a nosotros como creyentes ir buscando gente endemoniada y sacando espíritus malos. No hay. Como películas de vampiro que andamos ahí, andan buscando vampiros, no hay nada. Jesus didn't go look for them, nor the apostles looked for them. It just so happens that when they were ministering, these people appeared and they dealt with it. Cristo no buscó a gente con demonio. Los apóstoles no andaban ahí buscando gente. Ellos eran su ministerio. Iban caminando, iban pasando, se les aparecían ese tipo de gente, los confrontaban y sacaban los demonios. No era porque andaban buscándolos necesariamente. We have to understand that when we see the enemy, it's easier to prepare, right? Es bien importante entender que cuando vemos el enemigo es más fácil prepararnos, ¿verdad? Nos preparamos, ¿sabes qué? Hay que orar, vamos a confrontar esto, right? We got to pray, we got to confront this. But here's the thing, when the enemy comes disguised as an angel of light, pero aquí está la cosa, cuando el enemigo viene disfrazado del ángel de la luz, what you do? You put your weapons aside, you get comfortable, pones tus armas a un lado, te pones confortable. And you fall to the schemes of the devil y caes a las trampas de Satanás, del diablo.
This is why it's so important for us to follow the commands of Ephesians 6:10. Ephesians 6:10 through 18. Por esto es bien importante nosotros seguir los mandatos que nos da Pablo en Efesios 6, 10 al 13. Ephesians 6, 10 through 13, Efesios 6, 10 al 13 says this, "Finally, be strong in the Lord and in the strength of his might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over the present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand the evil day, and having done all, to stand firm." Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amen. We have everything we need in Christ to defeat the enemy. He's already defeated. He ain't going to win. It's not a matter of who wins and who loses. We know that this book ends where Jesus is victorious. Aquí no se trata de que quién gana y quién va a perder. Aquí ya sabemos quién gana. El fin de este libro nos dice que Dios es victorioso. This book tells us also that 2,000 years ago, a man came into this world. God sent his only begotten son into this world. We could never live that perfect life. Man was always trying to be perfect, but always failed. But it was Jesus that lived the life that we could never live. We could never live that perfect life. We could never be the worthy sacrifice. But Jesus came humbly and lived that life for us. God made him sin, although he never sinned, so that we could be the righteousness of God. And through him we have salvation. He is the only way to salvation to the Father. In Jesus Christ we have the forgiveness of sin. That is the gospel of Jesus Christ. He came to tell us that there is a way, and it is through him, and God has given us the way through Jesus Christ. And he invites you to come to him, to run to him, for he is the only salvation. And whoever comes to him and repents shall be saved. Believes in Christ, believes in him and him alone, in the work of God, he is saved. That is your hope. Hermanos, tenemos toda la armadura que necesitamos, todo lo necesario lo tenemos, hermanos. Dios nos ha dado todo efectivamente para hacerlo. Aquí no se trata de quién gana, quién pierde. La Biblia nos dice en el fin de este libro que Dios es victorioso. Él ganó, Él derrota al diablo. Y hace más de 2000 años, Dios mandó a su único hijo unigénito, lo mandó como hombre, hermanos. Porque el hombre no podía vivir la vida perfecta. El hombre fracasaba cada vez que trataba de vivir la ley, caía. Si no era Él, Cristo Jesús, que vino y caminó esta vida viviendo la vida perfecta, la vida que no pudimos vivir nosotros, la vivió Él, para que podamos tener vida eterna. Dios lo hizo a Él pecado, aunque nunca pecó, para que podamos nosotros ser la justicia de Dios, hermanos. Y no hay otra manera de la salvación más que en Cristo Jesús. Dios lo mandó, Él es el único camino, es la única verdad que llega a Dios. Y es en Él que tenemos la salvación. Es en Él al que tenemos que correr. Hoy, si oyes esto, arrepiéntete, corre hacia Él. El que viene y cree en Cristo y en Cristo solamente en la cruz será salvo, hermanos. Tiene salvación en Cristo Jesús. Let's finish this book up. We're gonna have some homework. Just go through the actual text. I'm just gonna give you
commentaries, if you will, of the last verses. Les voy a dar unos pocos de comentarios de los últimos versículos para poder acabar este libro y meternos en el capítulo 20 la otra semana, so we can finish this book and get into chapter 20. There's just so much in this book. I could preach forever on this. Puedo predicar para siempre en este capítulo. Hay mucho ahí todavía, mucha carne. There's a lot of meat in there still that I hate to leave. This is my fourth Sunday, I keep trying to finish this. ¿Verdad? Ya parece que este es mi tercer domingo, no cuarto, no, tercer domingo que trato de acabar este capítulo, pero hay mucha carne ahí todavía, hermanos. Praise the Lord. It's like, one of those big ribs, and you just take a little tiny bite and there's still so much beef in it and you don't want to throw it away. ¿Verdad? Cuando agarras una costillota así con mucho carne, le das una mordidita chiquita y todavía hay mucha carne, no la quieres tirar. Acts chapter 18 through 20, Hechos capítulo 18 al 20. We see here that Luke records the result of those who believed. Y aquí vemos que Lucas escribe y nos enseña lo que pasó en las vidas de aquellos que creyeron. The story caused those who profess faith to be more serious about it. People heard of the reaction of these people and people started to take the word of God seriously. Lo que pasó aquí en esta historia, lo que vemos aquí, hizo que otra gente tomara la profesión de Cristo más serio. Something happened. There was a result of the salvation. Hubo un resultado de la salvación. They actually turned from their evil ways that manifested into their lives, and they turned away from them. Esta gente, este grupo aquí, volteó de sus maneras malas, pecaminosas, de la manera en que caminaban y se voltearon hacia la dirección pura. What did they do? ¿Qué hicieron? They burned all their books, their pagan books, their magic books, their demon books. Lo que hicieron aquí ellos fueron físicamente también y quemaron todos sus libros de magias negras, de brujerías, de todas esas cosas que hicieron. It says that it was worth about 50,000 pieces of silver. Eran 50,000 el valor de lo que quemaron eran 50,000 pedazos de plata. See how much silver is worth right now. Checa nomás cuánto está la plata. 1 day's labor was a piece of silver. Un día de trabajo era una pieza de plata. 50,000 días de trabajo fueron quemados ahí. 50,000 days of work were burned there. They didn't care. They cut ties on what was evil in their lives. Cortaron lo que era malo en sus vidas. If you profess to be a Christian, and I know this is true in my life, there's so much that I still need in my life. Y si tú profesas ser cristiano, yo sé que esto es cierto en mi vida, hay mucho también en nuestras vidas que tenemos que sacar. Doesn't matter how old you are, no te importa cuántos años tengas. If you are a professed Christian, then you need to turn away from every practice that is not God-honoring and depend on God and only God. Si tú profesas ser un cristiano, entonces tienes que voltearte de todas las prácticas que no honran a Dios, hermanos. Si tú eres un cristiano que confiesas ser cristiano, tienes que voltearte de todas las prácticas que estás haciendo que no honran a Dios y ponerte a depender solamente en Dios. And this includes all the books that you read, all the music that you read, all the entertainment that you have, all the recreation that you have. Any ungodly practice must go away. Don't take my Netflix. It's a lot of bad stuff that we give access to our children and to the other generation. And I realize that. We start depending on them being entertained by the worldly things instead of by them being entertained by the godly things, because it's easier for us just to turn on an entertainment and, there's good things in there, but there's so many more bad things in there and influences in there. And by the time you know it, they're babysitting your children, they're influencing your children, and you're not. And then we wonder why the world is the way it is right now. Then we wonder where the church is. Then we wonder where the Christians are. Then we wonder where the authenticity of the faith is.
Muchas veces si somos profesantes de cristianos, tenemos que cortar todo lo que no sea y no traiga honra a Dios. Ay, no me quiten mi Netflix. Todo lo que digo, hermanos, es de que en veces nosotros dejamos abierto por las ventanas del entretenimiento en nuestras casas, cerramos con candado, right? And this is it. We lock the doors and we lock everything in, and we even lock their friends, but there's a huge door in our media and our entertainment and our cell phones and our TV and what we're watching, everything. There's a huge door open for all kinds of evil. We're not guarding and protecting their hearts. We're too busy guarding and protecting the outside of our children. What about the inside of them that is eternal? And then we wonder why the world is the way it is. Hermanos, es que lo que pasa, ¿verdad? Vemos y tenemos entretenimiento y es fácil porque pues hay cosas buenas ahí, pero también hay muchas cosas muy malas, hermanos. Y para cuando ya nos damos cuenta, nuestros hijos y nuestros jóvenes tan entretenidos en eso, porque es más fácil entretenernos en eso que en las cosas de Dios. Es difícil, pero tienes que hacerlo, es tu responsabilidad. Y ahí los dejamos, y para cuando tú te des cuenta, eso ya es lo que el babysitter, ya eso es lo que cuida a tus hijos, ya eso es lo que entretiene a tus hijos. Todas las cosas ahí, a lo mejor hay cosas buenas en el medio social, en los teléfonos, en la televisión y todo lo que está entrando. Sí, pero hay muchas cosas también, hermanos, que influencian a nuestros hijos. Y para cuando ya no sabemos, ya nos damos cuenta, ya el teléfono y todas esas cosas influenciaron más a tus hijos que tú. Y luego decimos, ¿por qué está el mundo como está? ¿Por qué está la iglesia como está? ¿Por qué están los cristianos que dicen que son cristianos como están? ¿Dónde está la fe auténtica? Ay, tenemos cámaras en nuestras casas, candados, protegemos la casa a nuestros hijos, que no les vaya a pasar nada. Nos concentramos tanto en sus amigos y todo lo que quieras. Nos concentramos en cuidarlos físicamente, que no les vaya a pasar nada. Y te sientes bien porque mira, yo los cuido, no los dejo hacer esto, tengo todo esto para que a ellos no les pase nada. Pero adentro de su corazón, ¿quién lo está cuidando? Está una puertota grandota abierta en las televisiones, en los medios sociales, en los teléfonos. Entonces una puertota abierta grande de cosas malas, de influencias malas. No estoy diciendo, vayan y hagan, yo no sé, yo nomás estoy diciendo cómo está el mundo ahorita. I'm not telling you to go disconnect or do whatever. I'm just telling you how the world is. Yo te estoy diciendo que si yo no me cuido, me pongo ahí por horas viendo ahí el YouTube y que TikTok y que Mac y que quién sabe Twitter. Se te va el tiempo así, nomás estás checando a ver qué es lo que está pasando. Va a haber un retrato de nosotros como los changos, ¿verdad? Esos que tienen ahí, que el chango que se evuló. Nosotros vamos a estar así, ¿verdad? Y así. Ese va a ser el retrato de nosotros. There's going to be an evolution shark of us, like instead of those monkeys going and becoming men, it's going to be us like this, and just evolution. Ya el dedo lo vamos a tener más grande, vamos a nacer con los dedos grandes. Estos 3 dedos, mira, para textear y todo. We're going to be born with long fingers and long thumbs. Deditos chiquitos, deditos grandotes, pinzas. I'm just telling you my fear and how the devil disguises himself in good things as an angel of light, and I am worried right now, and you should be too. Yo todo lo que les estoy diciendo es lo que estoy viendo en mi vida, lo que estoy viendo en el mundo, y debe de preocuparte, hermanos. Debemos de estar preocupados porque Satanás viene como ángel de la luz. Todas esas cosas que se miran bien no necesariamente quiere decir que están bien, hermanos. Debemos de estar así y así. No así y así. We should be like this and like this. Not like this and like this. Our generation is being consumed. And we're too busy to see that we're not protecting their hearts. La generación ahorita está siendo consumida por estas cosas y no estamos viendo, estamos muy ocupados para ver y no preocuparnos por el corazón de nuestros hijos, hermanos.
We need to turn away. 1 Peter 1:16, Primera de Pedro 1:16. You see, we can't mix worship of the true God with the practices of all of this occult and all of this religion and worldliness. No podemos nosotros mezclar, hermanos, nuestra alabanza al Dios verdadero con falsas religiones y cosas mundanas. ¿Cómo podemos estar alabando al verdadero Dios y luego de repente ir a alabar cosas mundanas? If we're not seeing the power of God in our own lives, both in you looking more like Christ and advancing the kingdom, consider that one of the reasons might be that you're still continuing in some old practices instead of trusting God. If you're not looking more like Christ and you're not moving in the kingdom of God, something is wrong. You're enchained with some old practices, the best case. The worst case is you might not be what you think you are in Christ. Hermanos, si somos cristianos que profesamos ser cristianos, no podemos mezclar la alabanza del Dios verdadero con cosas falsas, cosas mundanas. Si no estamos viendo el poder de Dios en nuestras vidas, si no estamos viendo el poder de Dios en nuestras miras, en hacernos más como Cristo, vernos, si no nos estamos viendo más como Cristo, y si no estamos avanzando el reino de Dios, entonces considera que una de las razones que sigues en eso es porque estás en prácticas viejas, malas, en lugar de confiar en Cristo. Si no te estás viendo más santo, más santa, más cristianidad, más como Cristo, si no estás avanzando el reino, si no te estás moviendo en el evangelio y hay cosas, es que quizás el mejor caso es que a lo mejor estás practicando cosas malas y estás encadenado. Tienes que parar de hacerlo. Y el peor caso es de que a lo mejor no eres lo que confiesas hacer. Here's the amazing thing, y esta es la cosa asombrosa. God desires to work through humble people, to those that humble themselves. Dios desea trabajar por gente que se humillan a sí mismos. He turns sinners into saints, convierte a pecadores y los hace santos, hermanos. He works through those people to make the kingdom, move the kingdom of God and accomplish things far more than they could ever imagine and more than their abilities. Usa esta gente pecadora y los hace santos y hace cosas en ellos para cumplir el reino de Dios, cumple cosas en la persona. Cuando se humilla a Cristo, cuando se somete a Cristo, hace cosas que nunca te podrías imaginar y te da habilidades que nunca pensabas que podías tener. You see, he does this for not the temporary, but the eternal. Él es grande porque usa las cosas no para lo temporal, sino para lo eterno. And it starts, how is it? ¿Cómo comienza? Humble yourself. ¿Cómo? Humíate. Obey God by trusting Him. Obedece a Dios, confía en Él, sométete a Dios, submit to Him. He wants to work great things in you. Quiere trabajar grandes cosas en ti. Verses 21 through 22. He returns to Jerusalem. He's saying that he's going to go to Rome. He sends his friends eventually to prepare the way. Manda a sus amigos para que preparen la palabra, o sea, el camino. Verses 23 to 27, versículos 23 al 27. There's a huge conflict. Hay un conflicto grande ahí because people are coming to Christ. They're no longer worshiping the idol of Diana. The fertile queen. Ya no hay un conflicto grande porque la gente está siendo convertida, se están enojando porque ya no están alabando los ídolos, ¿verdad? De Diana, ¿verdad? De Diana. Artemis. Artemis. En español es Diana. Autónomos es Diana. I don't know why, but... Okay. Bueno, yo estaba tratando de decirlo en español, yo lo estaba inventando. And so they were threatened. So la gente, los líderes ahí, todo el ingreso venía de los ídolos. All the money came from the idols. They're no longer worshiping them. La gente ya no lo estaban alabando. And so it causes a ruckus y comienzan ahí y se hace un alboroto. Alexander goes up and they figure out he's a Jew, so about another 2 hours of rioting or of disturbance. Se sube ahí Alejandro, pero se dan cuenta que es judío, o se alborotan otras 2 horas.
Finally, a councilman goes in there, or a clerk, finalmente un oficial se sube ahí y les dice, hey, están ahorita ustedes en la posición de que pueden estar creando la ley, so cálmense, right? He tells them, you're in the position of breaking the law and giving a bad testimony, so you better settle down. And Paul is left to go in peace, y Pablo lo dejan ir en paz. You see, God even has officials in the governments that work for us. They might not be saved, they might not look like Christians, but God has officials in the government that work for us. And this man went and made sure that he put the law and made peace, and they stopped. And they let them go in peace. You got to trust God. You don't know where help is coming, but God has his people everywhere. Don't try to put God in a box. ¿Ves? Aquí vemos que se metió el oficial que no necesariamente era cristiano y él trajo paz y pudo salirse Pablo de allí, pero aquí está la clave, hermanos, que Dios tiene gente hasta en el gobierno y oficiales para su honra y para su gloria. No necesariamente son cristianos o no se pueden ver, pero Dios usa hasta gobernantes para traer paz que estén de nuestro lado, hermanos. Dios tiene a su gente en todas partes, hermanos. Acuérdate de eso. Never be surprised when evil people seek to bring conflict. Nunca te sorprendas cuando la gente mala quiere conflicto. Let me tell you something this morning. We can trust in him. Podemos confiar en él. But my question is, will you trust him this morning? Mi pregunta es, ¿confiarías en él esta mañana? Are you living in the power of God, depending on him and him alone? ¿Estás tú viviendo en el poder de Dios? ¿Estás confiando en él? Or are you depending on yourself? ¿O estás dependiendo en ti mismo? Be careful that you're not working and looking like godliness, but without the power of God. Ten cuidado que no estés viviendo tu vida con piedad, pero sin el poder de Dios. Be careful. Trust and submit in him. Confía en él, sométete en él. Today's the day of salvation. Ahora es el día de la salvación. Submit to him. Sométete a él. Hoy haz la decisión. Make the decision today. He invites you. Every time we open this book, he invites you to make a decision. Cada vez que abrimos este libro, te invita a hacer una decisión. Will you trust him? ¿Confías en él? Come to him. Ven a él. Do it today. Hazlo ahora. Hazlo ahora. Submit to him and watch him do great work in you. Y nomás mira que él va a hacer un gran trabajo en ti. Let us stand. Father, we thank you for your word. We thank you for your power, God, that you're not a God that just saves us and leaves us alone in the world to be devoured. But on the contrary, Father, you save us to yourself, and nothing will separate you from your hand, Father. Nothing will separate us from your hand, Father. We trust, Father, that your love will carry us to the end. And we know, Father, that under your care, Father, is the best place to be. And that you, Father, care for us. And Father, we ask that this morning your message that stirs us up in our hearts, and that through your Spirit, Father, you transform us into looking more and more like in the image of Christ, Father. Thank you for your word. We praise you and we love you. For all your honor and for all your glory, we do this. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres un Dios poderoso, Señor. Gracias por todas tus promesas, Señor, que nos das, Señor. Gracias porque eres un Dios, Señor, que nos ha traído la salvación en Cristo Jesús, y que no nomás nos salvaste y nos dejaste ir ahí a ver cómo le hacen, si al contrario nos salvaste y nos protege. Tu amor nos carga, nada nos separará de tu mano. Tu amor, Señor, nos perseverará hasta el fin, Señor. Tenemos esa confianza, Señor. Te damos gracias, Señor,
por todo lo que haces y lo que vas a hacer, que el Espíritu Santo nos mueva y que tu palabra esta mañana, Señor, nos convierta, nos estimule y nos transforme más en tu imagen. Todo para tu honra y para tu gloria te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.